venías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo. Soy Isabel Cristina Fernández González, soy trabajadora de educación del Ministerio de Educación de Cuba y bueno, realmente tengo 30 años de experiencia en educación ya, es decir que ha sido un camino bastante recorrido en diferentes situaciones en Cuba en la educación. Sí, transité por un grupo de tareas en esta parte y bueno, realmente Cuba brinda ayuda solidaria a un grupo de países del mundo y bueno, se decidió por el Ministerio de Educación que yo estuviera en la parte de Argentina a solicitud de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible y la Fundación y Cuba tienen un convenio hace ya casi 20 años relacionados con la aplicación del método Yo Sí Puedo. Son los sueños todavía los que tiran de la gente. Realmente el Yo Sí Puedo es un método que surge a partir de una solicitud de América Latina a Cuba y bueno, Fidel como guía y líder tiene la gran idea de sentarse con los pedagogos y preguntarles cómo se podía eliminar el analfabetismo en el mundo en poco tiempo. Y los pedagogos se dieron a la tarea de estudiar varias situaciones, se estudió el método de la lectoescritura y a partir de cómo utilizar este método, utilizando la radio primeramente en Haití y luego en el resto del mundo, se crearon clases audiovisuales de 30 minutos, que son de aproximadamente 64 clases, y en 2 meses y medio aproximadamente, pues la intención es que la persona que hasta este minuto no ha tenido esa posibilidad, que es uno de los derechos que tiene toda la persona en el mundo, a partir de acuerdos internacionales de la UNESCO y otras organizaciones internacionales que quieren que las personas eleven su nivel cultural, pues en breve tiempo las personas comenzaron a aprender a leer y escribir. Ya Fidel se percata y todos los informes que se hacían relacionados con la extensión del método, de que las personas no podían no podían acceder a la lectura y la escritura porque tenían problemas visuales. Aparejado a esto, entonces, Fidel decide comenzar a operar a las personas para que después de operadas, pues comenzaran también y pudieran leer y escribir. Es decir, que son Operación Yo Sí Puedo y Operación Milagro, 2 tareas combinadas. Nosotros llevamos tiempo con la fundación ya con objetivos muy precisos y hace más de 10 años se alfabetiza en Argentina, se han alfabetizado más de 30.000 personas acá en Argentina, en diferentes ciudades. En otros momentos ha habido otros asesores en casi 10 provincias, municipalidades, universidades, que es con lo que se ha ido logrando hacer los convenios entre la fundación y esas organizaciones. La COVID marcó el cierre de este programa y bueno, cuando ya el mundo comienza a conectarse nuevamente, Tierra del Fuego, acá en Argentina, es la provincia que se pronuncia primeramente en reaperturar la implementación o continuar con la implementación del método y extenderlo. Ellos lo habían hecho en una sola de sus ciudades, Río Grande, extenderlo a un programa provincial a las 3 ciudades, teniendo en cuenta las necesidades de la población, los intereses del gobierno de esa provincia en elevar el nivel cultural de sus habitantes. Y bueno, ya llevamos acá en Argentina nombrados al frente de una brigada que debe tener otras personas, es decir, que yo soy la coordinadora de la brigada y en un futuro, si se abren otros municipalidades, pues podemos tener otros compañeros y debemos llegar al menos a 6 personas en todo el país para continuar con el método. Realmente es una experiencia única, las vivencias que usted recibe de los que ya alcanzan las habilidades elementales para poner su nombre, para emitir una nota, para mandar un mensaje. Son vivencias muy lindas y compartidas entre ellos, los familiares y todos los que hacen de esta tarea una cosa que es indiscutible, los resultados que se tienen. Para aplicar el método es muy sencillo. Tiene una cartilla, tiene 64 clases como ya dije, y lo imparten facilitadores que son voluntarios que salen de los propios levantamientos de la población, del barrio, que tengan un nivel cultural, que puedan enseñar. No se necesita ser un docente experimentado, solo se necesita interés, se necesita conocer algo y trabajar. El trabajo tiene que ser directo, porque bueno, encontramos a personas de 60, 70 años que se avergüenzan mucho cuando usted le dice que no
Es decir, que es mejor trabajar con ellos casi en el anonimato y después sacarlos cuando ya ellos están leyendo. Es que es un trabajo muy bonito, muy sacrificado, pero que realmente tiene un resultado y sobre todo un resultado humanista. Este método, en este momento, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenido de la UNESCO, que realmente en el objetivo 4 se habla de la educación, plantea que para el año 30, disminuir a un % notable a nivel mundial los índices de analfabetismo en los jóvenes y adultos que no hayan logrado estas habilidades en la lectoescritura. Esto, el Yo Sí Puedo, ayuda a que esta meta de la Agenda 2030 se cumpla. Cuba hoy tiene colaboradores en más de 24 países aplicando el método Yo Sí Puedo. Hasta en Australia, en estos momentos, tenemos colaboradores en las comunidades indígenas. Se ha hecho la traducción del método y se está aplicando en inglés. Son los sueños todavía los que tiran de la gente. Para mí, casi por naturaleza, nosotros somos solidarios. Es decir, que nuestros principios se mantienen y cuando uno se siente lejos es cuando uno realmente reafirma, patentiza, ve que la soledad es necesaria y que para nosotros es una cosa indescriptible. Cuando uno se siente aquí en esta brigada, por ejemplo, para llevarla a un ejemplo, solo somos 2 cubanos. Y sí, 3 con Aleida y Jalché, pero realmente es bueno ver que las personas se unen y que nosotros hemos logrado que esa semillita que se una hoy estamos aquí, entre españoles, cubanos, argentinos, y todos unidos nos hemos hecho un equipo. Pero para mí la solidaridad es una cuestión que los principios tienen que continuar, es necesaria para el mundo. Es una cosa que necesita el mundo entero porque la solidaridad llega a rincones que no llega nadie, toca puertas que nadie las toca y nosotros somos encargados de abrirlas. Para mí ese es un concepto. ¿Por dónde tú vas? ¿Por dónde tú vas? El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos.